La gente quiere conocer qué está pasando hoy en Venezuela, una semana después de que el operativo militar de Estados Unidos desembocó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esas imágenes de Maduro encarcelado generaron mucha alegría en Venezuela, en la diáspora venezolana. ¿Cómo recibieron los venezolanos la noticia de que Donald Trump decidió imponer a la presidenta interina Delcy Rodríguez como un gobierno tutelado para Estados Unidos? ¿Esto ha sido una sorpresa para el pueblo de Venezuela? Totalmente ha sido una sorpresa y se pasó de la alegría que expresaron mucho a esta estupor por esa decisión que toma Donald Trump, y en este momento, después que ha pasado una semana y que todo se sigue moviendo, pues lo que hay es como una expectativa de ver si esa tutela de Trump en términos económicos va a funcionar, si va a haber algo de estabilidad económica en el país. Y lamentándolo mucho, también tengo que decirlo, pues la discusión sobre la construcción de un camino para la democracia, no solamente un cambio en la cabeza de la dictadura, pues esa discusión todavía no ha encontrado espacio en distintos sectores de la sociedad venezolana. ¿Qué ambiente hay hoy en Venezuela, en Caracas, en otras ciudades? ¿Hay alegría, hay esperanza, hay miedo, hay incertidumbre? ¿Y quién domina las calles en este momento? Se respiran todos esos sentimientos que describiste. No cabe duda, y esto hay que decirlo, que hay un país en principio aliviado de ver que Nicolás Maduro, el hombre fuerte del gobierno, o al menos su cara más visible al ser el presidente de facto, hoy en día está pues en proceso judicial en Estados Unidos. Y eso generó en un inicio sorpresa, pero también ese alivio y esa alegría en la diáspora, etcétera. Pero eso rápidamente pasó a ser un sentimiento de incertidumbre, sobre todo cuando se vio pues que el poder pasaba de manos a los hermanos Rodríguez, pero no necesariamente estamos viendo un proceso real de transición. Como hemos definido en varias oportunidades, lo que estamos viendo es una transición sin transición, ¿no? Hay miedo, y esto hay que también decirlo, al mismo minuto que esas bombas cayeron, bueno, en Caracas y en otros lugares de Venezuela, el gobierno respondió emitiendo un decreto de conmoción interior, que es una especie de estado de excepción o de emergencia bastante represivo, que implica que básicamente cualquier persona en Venezuela puede ser detenida por manifestarse a favor ¿no? del cambio de gobierno, etcétera, y ya hemos sabido de al menos 2 personas, por cierto, adultos mayores, que fueron detenidos en el estado Mérida, al occidente del país, por haber públicamente expresado su alegría por la captura de Nicolás Maduro. Hay también, hay que decirlo, esperanza, ¿no? Esperanza sobre todo para los familiares de las víctimas, que poco a poco han visto que han sido escarceladas a algunas personas detenidas por motivos políticos. Hay esperanza de que sean escarceladas muchas más. No olvidemos que es un país con más de 1.000 personas presas políticas, y hay esperanzas de que este nuevo contexto dé pie a una transición democrática. Siendo muy honestos, no es lo que estamos viendo en este momento, pero existe en este contexto una situación verdaderamente diferente a la que había el 3 de enero. ¿Quién es Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, que ahora es la presidenta interina? Algunos la describen como una persona ideológica y además partidaria del chavismo, pero también pragmática. Todo eso que estás diciendo, también decir que Delcy Rodríguez no viene, digamos, de esa, aunque es de izquierda, y de izquierda muy firme, porque viene de no solo de la familia, sino que era su práctica, no viene de haber sido parte de esa primera camada del chavismo, ¿no? Ella se integra prácticamente, aunque tuvo una pasantía durante el gobierno de Chávez, se integra más cuando muere Hugo Chávez. Ha sido catalogada desde afuera como una persona pragmática y una persona moderada. Puedo decir que lo de pragmática sí, lo de moderada no lo es en absoluto. De hecho, pues el matiz que hay con ella es que ciertamente siempre junto a su hermano Jorge Rodríguez, quien es el artífice
de muchas de las operaciones de negociación, pero también de interrelación con Estados Unidos, y es presidente de la Asamblea Nacional. Ellos dos siempre han estado más dispuestos a negociar en los temas de excarcelaciones y presos políticos. En todo lo demás, Delcy Rodríguez es una persona que si la evaluáramos en esta escala de radical no radical, pues es una persona cuyo desempeño ha sido muy comprometido con la causa de Nicolás Maduro. Las estructuras de poder. Mencionaste a Jorge Rodríguez, Asamblea Legislativa, Vladimir Padrino, jefe del Ejército, Diosdado Cabello al frente del Ministerio del Interior, y todo lo que se desprende de esas cabezas. Las estructuras del poder del chavismo, del madurismo, están intactas. ¿Cómo se supone que se va a desmontar la dictadura de Nicolás Maduro? Esta pregunta se la han hecho muchísimas veces al gobierno de Estados Unidos, y lo más cerca a un plan de transición que tenemos en este momento es la declaración que dio el secretario de Estado cuando dijo que era un plan en 3 fases: estabilización, recuperación y transición. Estabilización se supone que es lo que estamos viendo en este momento, que implicaba salir de Maduro y tener un gobierno con otras autoridades. Dice Rubio que es estabilización porque si se hubiese quitado a estas autoridades hubiese habido respuestas violentas de parte de actores que no hubiesen aceptado a autoridades distintas. Digamos que eso es cierto, digamos que probablemente no hubiesen aceptado a figuras de la oposición. Bien, pero eso no quiere decir que Estados Unidos deba dejar de influir para que como mínimo se comience a dar apertura política en este nuevo esquema de gobierno a figuras importantes de la oposición. Entonces, hasta el momento, nada de eso se ha dicho. Se supone que María Corina Machado viene a Washington, D.C. a hablar con el presidente Trump. Todavía hay que ver, ¿no? Hoy Pedro Sánchez, presidente de España, dijo que está dispuesto a mediar entre la oposición y el gobierno de facto de Delcy Rodríguez, junto con Lula, Sheinbaum, Petro, etc. Entonces se están moviendo las fichas para que esperemos, ¿no?, esa fase de estabilización sea una fase que dé lugar a apertura democrática. La segunda fase, la que habló el secretario de Estado, fue una fase de recuperación, y esa obviamente es una fase de recuperación económica. Sabemos que eso realmente es de las cosas que más interesa a Estados Unidos, porque no ha en lo absoluto escondido el presidente Trump su interés en que las compañías de petróleo norteamericanas tengan el control del mercado petrolero venezolano. Y de último está la transición, que fue lo que dijo Rubio, pero tampoco sabemos con claridad en qué consistiría esa transición según Estados Unidos. Yo creo que lo que va a ser importante acá es que Estados Unidos comprenda, uno, que no debe ser acciones unilaterales, deberían estar acompañadas de otros países de la región. 2, que no puede hacerse ninguna de estas fases sin la presencia de actores democráticos de la sociedad civil en Venezuela. Y 3, que tiene que haber como mínimo, ¿no?, planes claros y con plazos definidos. Si estamos hablando que la fase 3, que igual todas estas fases están interconectadas, es para dentro de 6, 7, 8 años, creo que esto sería, al menos en materia de transición democrática, un plan condenado a fracasar. Trump ha hablado mucho del tema del petróleo como que si fuera una panacea. El hecho de que levantar el embargo y comprar, o mejor dicho, vender a precio de mercado el petróleo venezolano para reinyectarlo a la economía nacional. Pero cuando uno escucha a los expertos en petróleo, en desarrollo económico, dudan de cuál será el impacto que esto tendrá incluso en la propia economía de Venezuela, y dicen esto solo se puede lograr a largo plazo como resultado de la construcción de instituciones de desarrollo que permitan inversiones a largo plazo en el petróleo. Los economistas y los expertos tienen una mirada fuerte en esto, pero yo creo que apenas si llegase a ingresar a Venezuela, no se sabe a través de qué mecanismo, porque tampoco el gobierno de Estados Unidos ha dicho si va a ser al Fisco Nacional, al Tesoro Nacional, pero en todo caso, si empezase a haber inyección de recursos en Venezuela, recursos económicos, eso va a tener seguramente un impacto inmediato en mejoras pequeñas de la vida cotidiana. Yo creo que
que eso también hay que verlo. Digamos que a lo mejor los indicadores macros todavía va a faltar mucho, pero que la gente en su vida cotidiana pueda tener algún tipo de mejoras en el ingreso, pueda tener expectativas, pueda producirse un plan muy rápido, porque es generalmente lo que recomiendan en estas cosas, un plan muy rápido que reactive la economía, no a nivel intensivo como es con el petróleo, sino a nivel un poco más masivo, y redistribuyendo esa renta, que además el modelo venezolano es un modelo rentista. Eso puede tener un impacto muy rápido, inmediato, en mejoras pequeñas, pero que van a ser muy valoradas por la población. Carolina, hablaste de la expectativa de las víctimas. Todavía falta la liberación de todos los presos políticos. A esta hora que grabamos este programa, todavía son muy pocos los que han sido liberados. Y también mencionaste el hecho de que Maduro va a ser juzgado en una corte por narcoterrorismo. Ahora, la justicia internacional reclamaba a Maduro por crímenes de lesa humanidad y hay procesos de investigación abiertos sobre otros miembros de la cúpula del régimen chavista o madurista. ¿Habrá justicia en Venezuela? Si no hay justicia, no hay transición. Sería muy difícil tener un proceso de transición en Venezuela si las víctimas, que son miles, no sienten que han sido reparadas en su dignidad. Venezuela es un país que, como todo el mundo sabe, tiene la única investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esto lo repito incansablemente porque me parece que es un indicador que expresa el nivel de la magnitud de los crímenes que el Estado venezolano ha cometido contra su población. Entonces, cuando un país comete ese tipo de crímenes contra su propia sociedad, estamos ante una sociedad que tiene dolores profundos. Si no se repara a esas víctimas en cuanto a su integridad y en cuanto a la dignidad que les ha sido violada, es muy difícil que pueda haber un proceso de transición real. ¿Cómo esa justicia debe lucir para los y los venezolanos? ¿Cómo se debe construir? Es un debate abierto, porque sí, necesitamos justicia, pero también necesitamos transición democrática, también necesitamos cambios al gobierno, también necesitamos, y esto hay que decirlo, probablemente incluir a muchas figuras del chavismo dentro de gobiernos de transición. Esto no quiere decir que tenga que haber impunidad, lo que quiere decir es que tenemos que construir nuestro propio proceso de justicia. Lo que no podemos aceptar es una carta blanca de impunidad. Y eso es lo que nos da mucho miedo, ¿no? Que obviamente queremos que cada preso y presa política en Venezuela obtenga su libertad. Y de esto no puede haber la menor duda. Pero lo que no queremos es que haya solamente algunos pasos que son muy importantes y se obvien muchos otros. Hay que construir un sistema integral de justicia transicional en Venezuela y hay que asegurarnos que una transición no se convierta simplemente en un contexto de impunidad. ¿Qué papel tiene en este proceso, y no sé si tiene alguno en el plan de Estados Unidos, el presidente electo Edmundo González Urrutia? Ganó las elecciones del 28 de julio de 2024 con más del 67% de los votos, encarna la legitimidad de esa elección. ¿Tiene un rol Edmundo González en este proceso? Pareciese que de parte del gobierno de Donald Trump no tiene ningún rol allí. De hecho, algo insinuó sobre el proceso electoral, y cuando se habla de hacer la ruta para la transición democrática, todo termina en una nueva elección. O sea, y que ese espacio, digamos, de un gobierno de transición real, no sino un gobierno de transición, no pareciese que estuviese comandado por Edmundo González Urrutia. Sin embargo, creo que el rol que él está cumpliendo en este momento junto a María Corina Machado tiene que ver con otro actor de la esfera mundial, como es la Unión Europea. La Unión Europea, así como tuvo que intervenir cuando Donald Trump desestimó al presidente Zelensky, también ha declarado que se debe construir la transición democrática en Venezuela. Entonces creo que allí es donde puede jugar un gran rol Edmundo González Urrutia, que además prácticamente a horas de haberse producido la defenestración de Maduro, lanzó, digamos, como que el hilillo por donde se podía ir transitando, que era la liberación de los presos políticos. Se habla de la liberación de los presos, pero en este momento en Venezuela hay libertad de reunión, hay libertad de movilización, la gente puede salir a manifestarse y celebrar la salida de Maduro o a demandar un cambio,
o el país está bajo una especie de estado policial. Hay un decreto de conmoción que eso reduce las posibilidades de que las disidencias o los grupos que no apoyan a la dictadura puedan salir a manifestarse. ¿Qué grupos han salido a movilizarse? Pues los grupos que siempre han sido amparados por ellos, que además lo hacen bajo la protección de las Fuerzas Armadas, de los organismos policiales y de los grupos paramilitares. Ese día en que se instauró la nueva Asamblea Nacional, la detención de 14 periodistas y trabajadores de la prensa y la deportación incluyendo la deportación de un periodista extranjero. ¿Cuál era su delito? Informar. O sea, fue un día bastante duro para el periodismo en Venezuela cuando se documentaron tantas detenciones. Afortunadamente fueron liberados posteriormente, pero fue una muy mala señal, ¿no? Que en un día pudiesen haber tal número de detenciones de periodistas y de trabajadores de la prensa. Pero sí, de hecho. Todo lo que ocurrió en Venezuela lo conocemos por la cobertura de la prensa venezolana en el terreno, bueno, también la prensa internacional, pero los medios independientes en Venezuela, hoy Luzmeli, Efecto Cocuy o otros medios de comunicación, ¿están bloqueados por el régimen? ¿Se mantiene el bloqueo digital o puede la gente acceder a ello? Se mantiene el bloqueo digital, se mantiene el acoso legal, se mantiene la estigmatización, se mantiene la vigilancia. Recientemente pudimos asistir varios de los periodistas de medios independientes a la sede de la policía política, donde están 65 presos políticos, y vimos como un avance que estos periodistas pudieron estar allí atentos a ver lo que ocurría. Fue un pequeño avance. Sin embargo, debemos recordar que en la ciudad de Cúcuta se ha convertido como en la ciudad dormitorio de decenas de periodistas internacionales que están buscando entrar a Venezuela y no los dejan entrar. A los únicos que no dejan entrar es a los periodistas. De resto puede pasar todo el mundo por la zona fronteriza. Es decir, que esta visión de controlar la información la siguen teniendo. Los medios venezolanos independientes, pues los periodistas como medida de seguridad no pueden firmar las notas y tampoco pueden salir en público a dar muchas veces la cara haciendo algún tipo de cobertura crítica. No significa que no lo están haciendo, digamos, sin dar la cara, lo están haciendo, pero quienes estamos en exilio, quienes estamos como con esa capa de protección de que no nos van a aplicar la operación Tuntún en el momento, en el terreno, pues estamos siendo apoyados por los periodistas que están en el terreno. ¿Qué podemos esperar la próxima semana, en los próximos días para ustedes? ¿Cuáles son los hechos o las señales más importantes que pueden indicar que esto se mueve en una dirección a una transición democrática o no? Todavía no se mueve a una transición democrática y no creo que en una semana eso vaya a ocurrir. Lo que se mueve es hacia una estabilización del régimen, y esa estabilización implica las reuniones en Colombia con el presidente Petro, las reuniones seguramente con miembros del Departamento de Estado. Para el momento que estamos hablando, se informa que ya hay una delegación de diplomáticos estadounidenses en Venezuela, y seguramente algo que va a seguir ocurriendo o que debe concretarse es la excarcelación de los presos políticos. Lo que sucede es que en Venezuela hay más de 800 presos políticos, incluso el número ha ido aumentando porque mucha gente no había hecho la denuncia por temor, y ahora que empezó todo este movimiento, pues han acudido a las organizaciones de defensa de derechos humanos. Entonces, yo creo que lo primero que se va a ver es eso. Luego, en esa búsqueda de estabilización, es muy posible que el régimen intente apelar a este mantra de ellos, que es la unidad. Van a intentar traer de vuelta a personas que fueron emblemáticas del chavismo, que pasaron a las disidencias, pero que nunca adjuraron del chavismo, sino de Nicolás Maduro. Entonces, estratégicamente a ellos les va a convenir eso para mantener un poco la calma en las Fuerzas Armadas, pero también para tener un acercamiento con las bases del chavismo. María Corina Machado se va a ver con Donald Trump la próxima semana. ¿Hay alguna expectativa de que eso tenga alguna incidencia o es solamente un encuentro protocolar de Trump con la Premio Nobel de la Paz?
Trump es uno de los líderes más impredecibles que debe haber tenido la historia política de Estados Unidos, sino acaso la historia política del mundo. ¿Cuáles son una de las cosas que uno va aprendiendo a lo largo del camino trabajando en temas de democracia y derechos humanos con su presencia? Es que él cambia bastante muchas de las cosas que piensa según sus instintos, ¿no? Y eso siempre lo ha dicho porque es un hombre de negocio y se mueve mucho a través de esa manera. Fue siempre muy interesante ver cómo hablaba tremendamente mal de Brasil y la política brasileña, y un buen día en las Naciones Unidas alabó a Lula da Silva, y el resto es historia. Supongo que Bolsonaro debe estar todos los días rogando porque cambie de opinión, porque hoy en día son amigos, Lula y Trump. Y ahora es amigo de Petro. Y ahora es amigo de Petro, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el carácter de Trump a veces define mucho, ¿no?, hacia dónde va su política exterior. Creo que hay que tomar varias cosas en cuenta, y es que este es un año electoral en Estados Unidos. Hay diferentes versiones en las encuestas. En general, los americanos ven con buenos ojos la salida de Nicolás Maduro, ¿cómo no? Pero no necesariamente hay mucho apoyo a la acción militar como tal. Entonces, para Trump va a ser muy importante una Venezuela estable, porque una Venezuela que requiera de mucha inversión por parte de Estados Unidos no va a ser bien vista por su base. Entonces necesita una Venezuela estable, y ese va a ser en última instancia su principal cálculo político, sobre todo frente a unas elecciones a nivel interno que son muy importantes para él, porque van a demostrar qué nivel de popularidad tiene o no, y si pierde o no su partido, al menos la Cámara Baja en el Congreso, que todo parecería indicar que puede perderlo. Yo creo que todos vamos a tener los ojos pegados a las pantallas el día que finalmente se reúna con María Corina Machado, porque además está decirlo que más allá de que ella lo alabe en público y de lo que vemos que dice Trump, etcétera, esa es una relación tremendamente compleja. Entonces, cómo se desarrolle esa reunión y qué consecuencias tenga puede también determinar cambios en lo que sucede en Venezuela hoy en día.